Listo. Esta es el criterio de esterilización, la nabla total. Y me dice que es igual al logaritmo del número inicial de microorganismos contaminantes entre el número final de microorganismos contaminantes que quiero en el medio. Por lote. Recuerden que esto es N0 por lote y esto es por lote. ¿Esto a qué va a ser igual? ¿Cuántos microorganismos iniciales tengo? 2.5 por 10 a la 2 células de cincomonas por litro. Por litro. Uy, es bien poquito, pero bueno. ¿Cuántos litros tengo por lote? Tengo 1800 litros por lote. Este producto me va a dar las células por lote, ¿sí? Abajo. Me están diciendo que solamente se contamine uno de cada 100 lotes. Si yo pusiera una célula por lote, eso significa que cada lote se me va a contaminar siempre y no quiero eso. Si quiero que se me contamine solamente uno de cada 10, ¿cuánto debo de poner? 0.1. Si quiero que nada más se me contamine uno de cada 100, 0.01. ¿Sí? Si quiero que se me contamine solamente uno de cada 1000, de cada 10,000, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Porque 5 veces se recorre. 1, 2, 3, 4. 5, 10,000, ¿no? Así. Pero bueno, en este caso nos están pidiendo que solamente sea uno. ¿Por qué no me haces caso? De cada 100 lotes. Perfecto. ¿Y eso qué es igual? ¿Cuánto te da el numerito de arriba? Células por lote. Entre .001 células por lote. ¿Sí? Bueno, y aquí me faltó ponerle logaritmo, ajá, me faltó logaritmo natural, logaritmo natural. Ahora sí, calcúlame el logaritmo natural de eso, ¿cuánto es? 17.62. Esa es la magnitud del orden de mi criterio de esterilización, ¿sí? Ah, perfecto. Ahora fíjate bien en otra cosa. La nabla total, que es igual a esto, es igual a todo esto.
¿sí? Yo ya tengo esta parte es esta. Yo ya, pero también sé que mi nábla total es la integral desde cero hasta el tiempo de esterilización de la constante de muerte térmica por la diferencial del tiempo. Si yo mantengo la temperatura constante, si yo mantengo la temperatura constante, si la temperatura es constante, o sea, constante quiere decir no varía con el tiempo, entonces Kt puede salir ¿de dónde? Si la temperatura no varía con el tiempo, toda esta Kt puede salir ¿de dónde? ¿De la qué? De la integral. Y podría escribir esto, ¿no? Y esto que es igual. Ay, Dios, no puede ser. Esta integral es únicamente ¿quién? ¿El qué? El tiempo de esterilización. La integral de 0 a t de diferencial de t es el tiempo. O sea que esto es igual al tiempo. ¿Sí? Si yo te pregunto, oye, ¿cuánto tiempo voy a tardar en alcanzar mi nivel de esterilización de acuerdo a este criterio? ¿T a qué sería igual? ¿T a qué sería igual? Fíjate en esta parte y en esta parte. Si despejo al tiempo, si mi temperatura es constante y despejo al tiempo, tendría que mi tiempo de esterilización sería igual a la nabla total entre Kt. Esta nabla total me está permitiendo que solamente se me contamine uno de cada 100 lotes, si en todos mis lotes son de 1800 litros y tengo una contaminación inicial de 2.5 por 10 a las 2 células por litro. ¿Sí? Por eso se asocia el criterio de esterilización. Siempre y cuando la temperatura se mantenga ¿qué? Si la temperatura no se mantiene constante, entonces voy a tener esto. Pero Kt a su vez yo sé que es esto.
para el colmo de los males, todo esto es variable porque la temperatura va variando con respecto al tiempo. Si la temperatura varía con respecto al tiempo, entonces también va variando el valor de ¿quién? De KT. Y entonces yo para determinar este tiempo necesitaría resolver esta integral. Pero tengo un problema. ¿Tú crees que la temperatura en un proceso de esterilización varía de la misma manera si utilizo un intercambiador de calor de chaquetas, un intercambiador de calor de serpentín, una resistencia térmica? ¿Tú crees que la forma en que la temperatura va cambiando con el tiempo en un medio de cultivo es la misma si utilizo diferentes tipos de sistemas de calentamiento? ¿O el perfil de la temperatura con respecto al tiempo depende del tipo de intercambiador o sistema de calentamiento que yo utilice? La respuesta, ¿qué crees que sea? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esta T, función de la temperatura, función del tiempo. ¿De qué depende? ¿Sí depende del equipo con el cual yo haga la transferencia de calor o no depende? No más díganme sí o no. Sí, depende. Es totalmente funcional de con qué voy a calentar. No es lo mismo que caliente con un serpentín, que con una chaqueta, que con vapor directo, con una resistencia. Depende de cómo yo caliente o enfríe mi medio de cultivo, va a ser T función de la temperatura. Tan es así que estas son las principales ecuaciones de cómo la temperatura es función del tiempo. Esta cuando calientas con vapor saturado en chaqueta. Esta cuando calientas con una resistencia eléctrica. ¿Como en dónde? Como en su autoclave. Esta cuando calientas con la aplicación directa de vapor sobresaturado en el medio. O sea, inyectas vapor sobrecalentado directamente al medio de cultivo. Entonces, fíjense, la forma en que la temperatura cambia con respecto al tiempo es diferente para estos tres diferentes sistemas de calentamiento. Esta ecuación o esta ecuación o esta ecuación se tendrían que introducir aquí donde dice T función del tiempo. Y esta integral todavía se hace más grandota. Si yo te pregunto, oye, ¿cuánto tiempo tarda en esterilizar mi medio de cultivo si la constante de temperatura varía con el tiempo? ¿Y cómo es que varía con el tiempo? ¿Por qué variaría con el tiempo? ¿Por qué variaría con el tiempo? Esta es una ¿qué? Esta es una autoclave. Cuando tú esterilizas por autoclave, ¿qué haces? Metes, llenas el nivel de agua suficiente que cubra la resistencia, metes tus materiales que vas a esterilizar, cierras herméticamente la autoclave, la prendes al máximo. Y al prender al máximo, la resistencia empieza a calentar el agua y la empieza a calentar para pasarla a estado vapor. Y aquí lo que está esto midiendo, bueno, antes de eso, fíjense bien.
cierras y dejas abierta la válvula, como cuando haces los frijoles, y calientas. Y cierras la válvula ¿hasta qué momento? Hasta que empieza a salir ¿qué? Vapor del autoclave. Cierras la válvula del autoclave y en ese momento empiezas a ver que la temperatura empieza a ¿qué? La temperatura empieza a ¿qué? Subir, se mantiene o baja. Se eleva, se eleva y empieza a elevarse, 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 elevarse. O sea, la temperatura va cambiando con el tiempo. Y al variar la temperatura con el tiempo, varía la constante de muerte térmica. Entonces, en un proceso de esterilización por lote, hay una primera etapa en donde se da la etapa de calentamiento. Durante esa etapa de calentamiento estás matando microorganismos. Pero el problema es que en esa etapa la constante de muerte térmica, como la temperatura cambia con el tiempo, su valor cambia con respecto al tiempo. Y eso te complica el cálculo. Bueno, ya dejas que se incremente la temperatura hasta que llegue a cuánto. La dejan que lleguen, y ya lo dijo Caritza, la dejan que lleguen hasta 120 grados centígrados. En ese momento lo que haces es que al regulador de corriente o regulador que estaba en máximo lo pones en mínimo y al ponerlo en mínimo la resistencia hace que la temperatura, la forma de calentamiento es tal que la temperatura se mantiene como ahora. ¿Varía o se mantiene constante? Se calienta, llega a 121 grados centígrados, le pones al mínimo el regulador y la temperatura se va a mantener constante, 120 grados centígrados. Y te dicen que dejes tu material a 120 grados centígrados ¿durante cuánto tiempo? 15 minutos. Y tú lo dejas 15 minutos a 121 grados centígrados. Pero como la temperatura es constante, entonces el valor de K es constante. Y entonces el tiempo de mantenimiento lo puedo determinar a partir de una formulita como este tipo. Y ya después de que pasaron los 15 minutos, ¿qué haces? Apagas el ¿qué? El regulador. Lo apagas. Y al apagarlo, la resistencia ya no va a estar calentando ni manteniendo el calentamiento. Y entonces la autoclave se va a empezar a ¿qué? Se va a empezar a enfriar. Va a empezar a bajar la temperatura. Durante la bajada de temperatura, ¿tú crees que mueran o no mueran microorganismos? ¿Sí te queda claro que durante la etapa de calentamiento mueren microorganismos? En la etapa de mantenimiento mueren más microorganismos y en la etapa de enfriamiento, pues aunque esté enfriándose, también van a morir ¿qué? Microorganismos. Pero en la etapa de enfriamiento, también K es función de ¿quién? De la temperatura. Y entonces, en la etapa de calentamiento y en la etapa de enfriamiento, si yo quiero determinar los tiempos de esterilización o los grados de esterilización, necesito resolver integrales de este tipo, asociadas a saber cómo va variando la temperatura de acuerdo al sistema que yo estoy utilizando para enfriar mi medio de cultivo. Esto es en un autoclave, pero imagínate que sea un reactor
un reactor que adentro tuviera un serpentín o tuviera una resistencia eléctrica o tuviera una chaqueta o tuviera un sistema de válvulas al cual les vas a inyectar vapor sobresaturado para esterilizarlo. La esterilización por lote tiene 3 etapas: calentamiento, mantenimiento y enfriamiento, que se acoplan a la nabla total como criterio de esterilización. Por eso es necesario calcular tus nablas como criterios de esterilización. Y finalmente, ya no voy a poner los cálculos, cuando nos dicen, oye, tienes 3000 células por litro y nada más quieres que se te contamine uno de cada 10,000 lotes, 0.0001 células por lote. Y me da una nabla de 27.01. ¿Sí? Estos números se asocian a la ecuación de Arrhenius mediante este tipo de arreglos para poder determinar o tiempos o niveles de esterilización, bueno, números de microorganismos que te van quedando por cada una de las etapas, o las nablas, porque aquí yo estoy poniendo una nabla total, pero ahorita cuando veamos esterilización por lote, vamos a ver cómo se hace más con mayor precisión. ¿Sí?